Hola amigos, sean todos cordialmente bienvenidos a la continuación de esta serie de la naturaleza del hombre y el tema de la semana anterior que habíamos empezado, la verdadera historia del pastorcito mentiroso, lo que se esconde detrás de la mentira. Y doy la bienvenida a Itamar que nos acompaña el día de hoy. Hola, bienvenidos a todos. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de un montón de cosas. Hablamos acerca de la mentira, aquello que motiva a los niños a decir mentiras. También hablamos acerca del proceso de la imaginación, explicamos el proceso de cómo funciona este asunto de la imaginación, cómo lo que vemos pasa por el lóbulo frontal y les colocado una etiqueta de que es verdadero y, y enseguida va a nuestra conciencia. Y también podemos imaginar cosas y tiene una etiqueta imaginaria. Y el problema es que hay veces que como que se nos mezclan los datos y las etiquetas no son pertinentes. Entonces, a veces algo que es imaginario se considera como real y algo real, imaginario. Y la semana pasada habíamos hablado de este texto que encontramos en el libro Conducción del Niño, página 139, párrafo 4 de Ellen White. Dice, no os impacientéis con vuestros hijos cuando hieran. Cuando los corrijáis, no les habléis abrupta y duramente. Esto los confunde y les hace temer decir la verdad. Entonces aquí vemos la imagen de esta mujer que está un poquito en dificultad con sus hijos, ¿ah? Están haciendo, y entonces pierde la paciencia y bueno, aquellos que dicen que siempre hay que tener paciencia con los hijos, a menudo es porque nunca he tenido niños. Sí, es fácil perder, La paciencia, sí, es muy difícil guardar la la calma. calma, Es pero porque uno, sí, siendo adulto, tiene las responsabilidades de adulto sí. y además tiene que lidiar justamente con eso de los niños, tener en mente que tiene que reaccionar de cierta forma para no lastimarlos, para darles el buen ejemplo y Mm. mezclar todo eso, pues es medio complicado. Requiere un trabajo en sí mismo. Es por eso que hoy en día hay escuelas para aprender a hacer de todo, ¿ah? Hay escuelas de pastelería, hay escuelas de costura, pero no hay escuelas para padres. Mm, O sea, las parejas se casan y no reciben instrucción sobre cómo deben educar a los hijos y por eso es que la sociedad está en el estado mm, actual. Y bueno, vamos a hablar ahorita de la mecánica de la imaginación un poco más. Vamos a hablar de la mecánica de la imaginación y especialmente lo que produce una respuesta inadaptada, ¿no? La semana pasada habíamos hablado de las respuestas adaptadas y las respuestas inadaptadas, ¿sí? sí, Entonces, vamos a ver ese proceso y tenemos el niño y los padres. El niño comete un error, sucede. sí. ¿Y qué pasa? Los padres se enojan. Hay una respuesta inadaptada. ¿Qué pasa? Los padres se enojan y enseguida, ¿qué sucede con el niño? Pérdida de confianza Pierde confianza. ¿Qué? ¿Pierde confianza en qué? en él y sobre sus padres. Y sus Exacto, papás. es una pérdida de confianza Porque en dos direcciones, las ¿no? relaciones entre padre e hijos debe ser también como de amigo. Exacto. Ahora, los padres y los hijos no son amigos en el sentido en que los niños lo entienden, Ah, sino en el sentido más profundo y noble del término amistad. sí, O sea, los padres y los hijos deben ser amigos como deben ser los verdaderos amigos, sí, ¿sí? Eh, pero entonces el niño pierde confianza y como resultado, esto lo deja un poco inestable, menos adaptado al próximo error. Pasa el tiempo, comete otro error. comete otro error y se acuerda de lo que le pasó con So, su papá. Ay, 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 la última vez me pegaron, mejor dicho, me gritaron. ujú. ¿Y qué va a pasar? Pues no va a querer admitir, va a querer Va a una decir, mentira. yo no voy a confrontar a mis padres, ¿no? Entonces va a sacar una mentira y el padre y la madre se quedan, no pasó nada, el niño va a quedar fuera del círculo de influencia del adulto. En otras palabras, va a quedar abandonado. Y esto es grave. Es considerado como maltrato. Porque a veces una respuesta inadaptada puede generar un aislamiento de la comunicación, una ruptura de la comunicación entre los padres y los hijos. Y es allí donde hay una gran cantidad de problemas. Entonces, como hay una pérdida, como
el niño saca una mentira para esquivar a los padres, esa pérdida de confianza se agrava y ahí se produce lo que se llama una degradación del carácter. Y la degradación del carácter, ¿qué es? Esto está aquí en el círculo, Anaranjado. no, el azul. Ah, Es ¿qué? Que la mentira es ¿qué? es la solución. Ah, claro, que dice, bueno, ok, mentí, me fue bien, ¿ah? Entonces voy a volver a Me hacer lo mismo. escapé me escapé, y el niño ¿qué va a decir? Bueno, cada vez que tenga un problema, Voy a mentir. voy a mentir y me escapo del problema. Ahí está. Entonces, ese es un mecanismo que puede llevar a los niños a la mentira. Por eso es que Ellen White dice que una respuesta áspera de la parte de los padres les puede quitar confianza a los niños y les puede hacer tener temor en decir la verdad. Y esto es importante, que nosotros entendamos cómo funciona. Entonces, ves que los padres son veraces, los padres son muy rectos, estrictos, y los niños salen mentirosos. O sea, se hacen mentirosos. Los niños que empiezan a mentir, ¿por qué de dónde sacó esa costumbre? Esto en la escuela le enseñaron. Y claro, sí, en la escuela vamos a ver esto más adelante, que el círculo de influencia del niño, eso va también a impactar su reacción acerca de la verdad. El, pero lo que el padre no se da cuenta es de que lo que más contribuye a que el niño utilice la mentira como medio de escape es de que la relación de confianza entre él y el niño ha sido Rota. rota. Y ese es el gran problema. Bueno, aquí tenemos el mismo esquema que acabamos de presentar y vamos a ver algunos textos. Está en Conducción del Niño, página 139, párrafo 4. Es el texto que ya leímos. Es el mismo. Sí, es el mismo. Okay, dice, no os impacientéis con vuestros hijos cuando hieran. Cuando los corrijáis, no les habléis abrupta y duramente. Esto los confunde y les hace temer decir la verdad. Entonces, ahora vamos a ver esto en concreto porque, o sea, decir una respuesta inadaptada, usted dice, no, que está bien, una respuesta inadaptada produce eso, pero ¿qué es una respuesta inadaptada? Algunos ejemplos, o sea, podríamos hablar durante horas de ejemplos diversos y variados de esto. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces tenemos la indiferencia. Esta actitud deja al niño en un terreno de inestabilidad y lo priva de un desarrollo equilibrado. No importa. Eso también puede impulsar al niño A cometer errores. a cometer errores, claro, porque lo deja sin guía. Claro. Es Es como no le importa a los padres que haga cosas buenas o que haga cosas malas. Entonces también va a tratar de atraer la atención de sus padres. Bueno, entonces es una forma de respuesta inadaptada. Ahora, tenemos otras formas, que es una de las que presentamos en ese esquema. La cólera produce en el niño temor y una pérdida de confianza en sus padres que se convierte en una pérdida de confianza en sí mismo. O sea, ¿por qué una persona miente? El ejemplo que presentamos, ¿no? La ilustración que hacíamos la semana pasada, me parece. El hombre que llega tarde al trabajo y dice, ¿por qué llegó tarde? No, si se imaginara esta mañana, no quiere admitir. El gato estaba frente a la puerta y no me dejaba abrir, y lo fui a mover y me aruñó y se infectó, y se me tocó ir a urgencias. Y va a inventar una historia. No quiere admitir su error. Exacto, y tal. No quiere no admitir, quiere asumir las consecuencias. pero ¿por qué no quiere asumir? ¿Por qué no quiere decir? Porque no se asume a sí mismo. Porque tiene temor. No se conoce a sí mismo. O sea, no está seguro de sí mismo. Es que de pronto no me quieren, de pronto están que me echan. Voy a perder mi trabajo. Y si pierdo mi trabajo, ¿qué va a pasar? Voy a conseguir otro. No estoy seguro de mí mismo. Cuando no estoy seguro de mí mismo, la respuesta es que La mentira. la mentira. O sea, eso es una mecánica mental que es, que es a veces incontornable. Muy bien. Tenemos incentivo a la falsedad. Es una de las peores, pues presenta un modelo en el cual la falsedad es la solución a los problemas. Es cuando los padres ellos mismos mienten. Recuerdo como que ese ejemplo de cuando la mamá está no quiere responder al teléfono y le dice al niño, dígale que no estoy.
Ring, ¿está su mamá? Dígale que no Entonces, estoy. a la mamá y ¿qué dice? Dígale que no estoy. Dígale que no estoy. Mm. Mi mamá dice que no está. No le manda a decir que no está. No, y el problema es que muchas veces envían a los niños. En Colombia, durante un tiempo, pues, la gente sacaba cuentas, o yo no sé, yo creo que hasta ahora lo hacen, eh, en las tiendas y pagaban al final del mes. Cuando pagaban el sueldo, pues pagaban la deuda de la tienda. Y a veces que se llegaba al fin de mes, pues no había la plata. Y entonces le iban a decir, no, dígale al señor de la tienda que su mamá se fue de viaje y que no tuvo un accidente, que no pudo volver y que ya va a volver y que apenas llegue le va a pagar. Ahora, otra. Inconste- Inconstancia genera confusión mental en el niño y le impide un desarrollo equilibrado de la personalidad. ¿Qué significa esto? Hoy vamos a ser estrictos, mañana ya estoy No importa. cansado, ahora no me moleste ya. Otro día te corrijo, ya estoy. ¿Sí? La próxima vez que hagas un La, error te la corrijo. próxima vez que, vas a ver, eh, hay inconstancia, o sea, no hay, un día es una cosa, otro día es otra, y hay personas que son inconstantes. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, incluyendo, cuando dice todos sus caminos, incluye también la educación de sus hijos. Entonces, la inconstancia crea confusión mental. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? Hay personas, muchas personas que han crecido toda su vida, se han desarrollado sin ninguna estructura sólida, desde un punto de vista mental. Y esto es un problema. Muy bien. Ahora vamos a ver otro mecanismo, un mecanismo como debería de funcionar, ¿no? Eh, una respuesta adaptada que ayuda al niño a desarrollar la confianza. ¿Cómo es que funciona esto? Está el niño, los padres, el niño comete Un error. un error. Enseguida, pues, se Una dirige a respuesta adaptada. los padres tienen una respuesta adaptada. Ya vamos a ver más adelante qué es una respuesta adaptada. Entonces, ahí, esa flecha de intercambio, ¿qué significa? Intercambio, o un diálogo, Un diálogo. Ahí lo que dijo Itamar la semana pasada, la verbalización, verbalización. ¿Qué significa eso? de que el niño explica el error que cometió, Ujú. las razones por Las qué, las circunstancias. circunstancias, sí, y los papás le explican por qué es malo Ujú. ¿Y cómo? y cómo debería actuar. Exacto. Eso es muy importante porque, sobre todo, se va a reforzar el vínculo de comunicación entre el padre y el hijo, la confianza. Y hay una construcción, es decir, el niño cometió un error, cierto, pero no se le está sentenciando y ya no te voy a volver a creer. No, nada de eso. ¿Sí? Sino que se va a dialogar. Y esto va a crear una relación de confianza entre el padre y el hijo. Aquí está el logo, el símbolo de confianza y las manos así, ¿no? Confianza. ¿Ok? Enseguida, ¿qué va a pasar con el niño? Desarrollo de la confianza. Claro, desarrolla la confianza. El niño va a desarrollar la confianza. Ok, cierto, me equivoqué, pero cuando esté frente al error, Ya sabe, voy a tratar de hacer ya así. sabré cómo actuar. Ahora, pasa el tiempo y ¿qué sucede? Comete otro error. Es que es normal, los niños se Que equivocan. uno se aprende cometiendo errores. Sí, entonces los niños se equivocan, pero ¿qué va a recordar? ¿Qué va a retener el niño de la vez en que se encontró en el error? De que los papás le explicaron cómo actuar, que le explicaron por qué era mal Que puede ir a sus y padres. que puede tener confianza al asumir su error. Exacto. Entonces, asumir y dialogar es la reacción del niño. Dice, ok, yo voy a asumir y voy a hablar con mis padres. Ya, habló. Hay una respuesta adaptada una vez porque son padres que responden de una manera adaptada. ¿Y el resultado qué es? Confianza reforzada y desarrollo del carácter. Exacto. Eso es muy importante. Porque hay un desarrollo del carácter. Porque se ejercen las facultades superiores del niño. Esto es muy importante. Gracias. Es como al explicar a cualquier cosa a un niño cuando se le dice no hagas eso, explicarle por qué, que los niños siempre quieren saber por qué. Claro. El niño quiere saber por qué y el explicarle el por qué y explicarle el mecanismo y explicarle la solución
y las circunstancias, eso le ayuda al niño a qué? A desarrollar sus Sus facultades facultades superiores. superiores y a utilizar sus facultades superiores para resolver los diferentes problemas. También la confianza en sí mismo, decir, que está bien, yo me equivoqué, pero ahora sé cómo hacer y sé que puedo confiar en mis padres. ¿Okay? No hay censura entre los dos, entre los padres y el hijo. O sea, mejor dicho, no hay censura de los padres hacia el hijo. O sea, hay un paréntesis, hay una frase que yo repito, en un esquema educativo sano no puede haber ningún tema que sea tabú. Es decir, los padres y los hijos deben poder hablar de cualquier tema abiertamente. El hogar debe ser un foro, una escuela, un foro en el cual el niño pueda expresar las cosas que siente, las cosas que vive, las preguntas que tenga, donde se pueda dialogar abiertamente, sin violencia, sin restricción. Desafortunadamente, la mayoría de los hogares no son así, pero es así como debería ser. Ese fue el plan de Dios, el plan inicial de Dios. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos con la respuesta inadaptada, pero con la respuesta adaptada. Entonces una respuesta adaptada ayuda al niño a desarrollar su confianza. Entonces otra vez el mismo texto, y discúlpenme que leímos 3 veces el texto, pero es que este texto es tan importante. ¿Es otra vez? Sí, por favor. Ok, bueno. Ya, de nuevo. No os impacientéis con vuestros hijos cuando hieran. Cuando los corrijáis, no les habléis abrupta y duramente. Esto los confunde y les hace temer decir la verdad. Entonces, una vez más, este texto es importante. Ahora, una respuesta adaptada, ¿qué es? Una respuesta firme pero sin enojo. Es un ejemplo de respuesta adaptada es firme pero sin enojo. Esta actitud permite al niño seguir un modelo de dominio propio. ¿Por qué? A ver. Porque los padres no se van ahí toda airados a pasar su cólera hacia el niño. Y es un mal ejemplo. Porque el niño, ¿qué va a aprender? En esta situación, cuando yo me equivoqué, mis papás reaccionaron así, entonces él va a hacer lo mismo. Exacto. ¿No se imaginan cuántas veces a mí me han hecho la consulta a padres, tanto latinos como franceses? He hecho la consulta y me dicen, es que yo tengo un problema con mi niño o con mi niña que le pega al hermanito o a la hermanita. Entonces yo les pregunto, ya conozco la música, yo les pregunto, bueno, ¿y usted qué hace cuando él le pega? Pues le doy su fuetazo. Entonces yo digo, ok, miren la coherencia de la situación. Lo dices que pegar es malo y para enseñarle a no pegar le pegas. Es que me da una ira. Claro, es que ahí está la clave. Que eso es dejarse dominar por los sentimientos. Es decir, eso es corregir al niño con ira. ¿Por qué se dice que nunca se debe corregir al niño con ira? No es para no pegarle tan fuerte. Es porque cuando al niño se le corrige, el adulto tiene que estar en plena posesión de sus facultades superiores. Para poder corregirlo como se debe. Es para guiarlo, para enseñarle, como tú dices, a corregirlo como se debe. ¿Y cómo es corregirlo como se debe? Es decir, guiarlo y enseñarle a utilizar sus facultades superiores. Es todo lo que estamos hablando desde hace un rato, ¿no? Facultades superiores, facultades inferiores. Entonces, esto es muy importante. Otra forma de respuesta adaptada es esta. Preguntar escuchando activamente. Permite al niño comunicar libremente y explicar las circunstancias del error, pero sin temor. Exacto. A veces que los padres hablan con el niño viene y dice, papá, la profesora mandó una notica. El papá dice, ¿cómo así? Muéstrame ahora eso. ¿Y ahora qué hizo? Y el niño dice, Llorando, que sí, llorando. ¿Qué va a decir? Pues va a decir, no, yo me voy a inventar algo para escaparme de esta ira, de la ira de... Que el Juanito me mordió y pues yo le Ya, devolví. voy a inventar una historia. Entonces, a veces los niños sacan miles de disculpas. Eso debe a que son inseguros de sí mismos. No tienen la capacidad de asumir. Naturalmente los niños no asumen. Hay que enseñarles a asumir. Y si nosotros reaccionamos agresivamente, esto no les ayuda. Muy bien. La tercera es consejo asertivo. Permite al adulto una transmisión eficaz de los principios morales. Además, estimula en el niño la capacidad de reflexión.
¿Qué es un consejo asertivo? Es un consejo en que, bueno, un buen consejo, es un buen consejo, Sí, el consejo asertivo es un buen consejo. pero va a ayudar al niño a ¿Está basado en comprender, qué? en principio, Sí, pero en un principio fundamental que hemos estudiado bastante, la, em, empatía. la empatía. O sea, la empatía es indispensable. El consejo asertivo es un consejo adaptado a la realidad y las posibilidades de la persona que está delante de nosotros. Entonces, esto es indispensable. Y la última ejemplo que ponemos, bueno, hay muchos ejemplos que podríamos poner aquí, pero solo citamos este, si no, no acabamos. La constancia. Presenta un modelo estable mediante el cual el niño puede desarrollar un carácter firme y consistente. Es todo lo contrario de la inconstancia. Sí, la constancia es muy importante. Cuando el niño sabe que el papá, cómo reacciona el papá, la confianza se basa en el hecho de saber cómo reacciona el otro, de conocer al otro. Si yo sé que el otro va a reaccionar mal o que a veces reacciona mal, entonces yo tengo menos confianza. Claro. De pronto yo voy a decir, bueno, ok, voy a intentar a ver cómo me va, aunque arriesga el asunto de pasarse mal. Pues yo tengo confianza, pero no mucha. Pero si yo sé que el otro siempre es firme y tiene una misma línea de conducta, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues sí, Entonces, ya funciona. sabré cómo reaccionar. Exacto. Ahora, este último slide que vamos a sacar hoy es muy importante. El último slide que vamos a presentar el día de hoy, porque ya el tiempo se nos está acabando. Mm, Sí, no te preocupes. Ya reinicié el PowerPoint, corregí algo. Ok, bueno, vamos a empezar. Vamos. Muy bien, entonces vamos a presentar la última diapositiva de hoy porque el tiempo se nos está agotando. Y en esta, pues bueno, tenemos los dos modelos. Tenemos aquí en esta parte, perdón. Tenemos aquí, a ver, tenemos aquí este modelo que es el modelo incorrecto, o sea, el modelo que produce una reacción de mentira en el niño. Y tenemos el modelo de confianza, que es el que acabamos de explicar. Tenemos los dos. Ahora, ¿qué es lo particular? Que en los dos el niño comete un error. Exacto. Y coloqué aquí grande para que no quede duda. Nótese que en ambos procesos el error está presente. En ambos. Y esta frase, que es muy importante, si la puedes leer, por favor. Los niños deben tener derecho al error, sin lo cual no pueden desarrollar la confianza en sí mismos y en sus padres. Exacto. ¿Hay alguien perfecto? No. No. Todos los seres humanos tenemos errores. El pecado, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos sujetos al error. Cuando nosotros como padres corregimos a nuestros hijos, debemos explicarles que nosotros mismos no somos perfectos, pero que es nuestro deber guiarlos para que ellos sean mejores. Y que el modelo de perfección, ¿quién es? Es que Es Cristo. Entonces, Jesús es el único que es perfecto. Esto es un elemento muy importante. Si nosotros no tenemos esto en mente, nosotros no podemos educar de una manera eficaz a nuestros hijos. A veces tenemos problemas con los niños. Elena G. White en algunos textos escribe que cuando se reprende duramente a los niños, se está sembrando semillas de rebeldía. ¿Por qué hay rebeldía? Porque los niños entran en un sistema en el cual ya llegan a cansarse. Hay muchas personas que dicen, ya estoy acostumbrado a que se me trate mal y ya, pero ya me cansé también, ¿no? Ya como que... Y hay hogares en los que los padres llegan un día y le dicen, "No, bueno, ¿sabe qué? Yo ya quiero que se vaya. El niño se va, ya tiene las maletas listas. Yo pues, estaba esperando que me diga que me vaya. Y se va, y no vuelve. Algunos para bien, algunos para mal. No es así como deben pasarse las cosas. Ese no es el plan de Dios. O sea, tanto los niños como los adultos deben tener derecho al error. Eh, los que han tenido la oportunidad de trabajar como jefes de otras personas, no tienen empleados, tienen que entender que como cualquier ser humano, como nosotros mismos, debemos tener derecho al error. O sea, no hay tal cosa de alguien que no cometa errores. Eso no existe. Esa persona aún no ha nacido.
En las películas, ¿no? ni en las películas. Pero vemos de que todos cometemos errores y como todos cometemos errores, todos debemos tener derecho al error. Cuando se crea una relación de este tipo, hay confianza, porque cuando la persona cometió un error, ¿qué va a hacer? Naturalmente va a buscar Una al excusa. otro, va a decir, bueno, mire, ¿sabe qué? Me equivoqué. Y de verdad que lo lamento, uf, estuvo fatal, fatal, fatal. Mire, ¿cómo arreglamos este problema? Y sobre todo, ¿cómo hacemos para que no vuelva a suceder? Entonces va a haber un trabajo en equipo, va a haber la colaboración, tanto en el hogar como en la vida social, en la vida de pareja. El esposo debe concederle derecho al error a la esposa y la esposa debe concederle derecho al error al esposo. A ver, ¿por qué? Ajá. Entonces, eso es muy importante porque cuando nosotros llegamos a la conclusión de que el otro pues no es perfecto y que ya no podemos vivir con él, es porque sencillamente no le concedemos derecho al error. Ahora hay límites de error. ¿Ah? Eso es lo que iba a decir. Claro, o sea, estoy hablando de una situación moderada, ¿no? Ahora, el esposo que llega borracho y le pega a la esposa y le pega a los niños y maltrata a todo el mundo, obviamente ese tipo de error no hay derecho a ese tipo de error, ¿no? O el Entonces, adulterio. el adulterio también, el adulterio. E inclusive en el caso del adulterio, cuando hay perdón, cuando la pareja llega a perdonar, el consejo que se da en consejería matrimonial, si ambos, si la otra persona está dispuesta a perdonar sinceramente y el otro está dispuesto a hacer un cambio radical en su vida, y que se da esa oportunidad, se debe aprovechar esa oportunidad. ¿Sí? O sea, el adulterio no necesariamente puede ser una fatalidad para la familia. Ahora, que no debe suceder, produce mucho sufrimiento, sí, pero hay muchos hogares que han sobrevivido al adulterio. Porque recordemos que el adulterio no se limita al acto físico de la relación sexual, sino al codiciar a otra persona. Entonces, todos podemos caer en error y el error puede ser de múltiples maneras. Es un momento de impaciencia, nos levantamos con el pie izquierdo, como dicen por ahí, y de mal genio, y entonces ya empezamos a amargarle la vida al otro por la mañana, y pues el otro también se levanta un poco cansado. Dice, pero ¿y qué te hice ahora? ¿Qué fue lo que yo hice? Ah, no me molestes. Entonces, y se pasan mal las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que ambos tienen que decir, ¿verdad? Tú tienes derecho al error, yo tengo derecho al error. ¿Ok? Una vez que ese principio se establece en el hogar, las cosas se mejoran. Una vez que pasa el impacto del error, pues ambos se unen de nuevo y van a dialogar y van a hablar y se piden disculpas y bueno, no pasa nada, sigamos adelante y ya está. ¿Ok? El derecho al error es importante. Ahora, no estoy defendiendo el error, sino el derecho a cometer errores. Es decir, el derecho a ser perdonado, el derecho a tener una oportunidad más. Ahora, si Dios nos da el derecho al error, ¿por qué no dar nosotros derecho al error a los demás? Mm. Eso es lo que nos dicen los evangelios. ¿Okay? Bueno, amigos, se nos ha acabado el tiempo. Les agradezco por su interés, les agradezco por habernos acompañado en este espacio de estudio. Continuamos la próxima semana con el tema. El tema no se termina acá. Vamos a hablar acerca de la verdad la semana próxima, pero vamos a también a dar algunos detalles acerca de cómo se desarrolla el error también a través del medio en el que el niño se desarrolla. En todo caso, que Dios les bendiga, que Dios bendiga su curiosidad. Gracias a Itamar por habernos acompañado en este tema y hasta la próxima semana. Chao.